Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, hola a todos, desde Priego de Córdoba, ¿qué tal? Hola,
Buenas. Desde Madrid, ¿qué tal? Me voy a presentar, soy Malu Toro y como digo, estoy en Córdoba, en la provincia de Córdoba, en Priego de Córdoba. Para saludaros y bueno, a ver qué tal, cómo sale esto, Vamos a ver. Seguro que bien. seguro. Si queréis nos vamos presentando los que estemos ya conectados, ¿no? Vale. Bueno, nada, sigo yo. Yo me llamo Juan Diego. Bueno, soy andaluz, pero por razones de trabajo estoy en Baleares. Dirijo un departamento de comunicación y prensa. Y nada, aquí estoy con ganas de participar en este congreso. Yo me llamo Agustín Llanel y estoy en Madrid y soy el secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas. Uno de los sindicatos que pertenecen es el de Andalucía, el que organiza el evento. Muy bien. Buenas tardes. Hola, Paco. ¿Qué tal estamos? Agustín Llanel. Pues Encantado de verte por aquí. Casi con tanto calor como la compañera de Priego, vamos, porque aquí en Madrid estamos asfixiados. En Granada tenemos nieve aquí al lado, así que Joder. no tenemos tanto calor. Qué suerte. Y una suerte. Paco, me alegro de verte, aunque sea virtualmente. Hola, no te veo. ¿Quién eres? Malu, de Ah, Priego. hola Manu. ¿Qué tal? ¿Cómo va el Priego? Bueno, lo de Priego va igual que estaba, con la misma programación desde hace 3 años, con los mismos jingles y todo igual. Todo, no ha cambiado nada. Bueno, ha cambiado una cosita y es que uno de los socios de la empresa lo han contratado en otro lado, con lo cual la chica está sola, en fin. Precarización a tope por parte de la chica, pues está sola, lo que ya se sabía. Bueno, eso es lo que quiere legalizar ahora. Precariedad y negocio privado. Ya, pues por eso. En fin, ahí estamos otros cuantos intentando salvar la profesión, a ver si es posible. Falta hace. Pues sí. Tiempos difíciles. Bueno, tenemos que esperar, estábamos esperando, por aquí aparecerán dentro de muy poco las dos ponentes de hoy. Una ya ha aparecido antes, Yo creo. yo ya estoy aquí esperando. Hola, ¿eres Victoria? Yo soy Victoria. Ah, también, sí. ¿Victoria Sí. o Kanzu? Yo soy Juan y allá está Victoria. Ah, Juan, vale. ¿Y está Victoria también? Sí, yo. Ah, encantado. Muy bien. Igualmente. Bueno, esperamos un poco hasta las 6, si os parece, y Claro. vamos viendo. No sé cuánta gente hay ya, pero estamos bastante, 40 ¿no? creo, pone. Bien, No tengo bueno, ni idea. todavía no a la hora, habrá que esperar un poco. Yo no sé cómo es eso de ver la gente. Lo que yo no sé si habéis controlado, Paco, es que creo que el Zoom va 1 hora solo y luego igual se nos corta en mitad. No sé si pasa eso. No, no habrá Igual se problema. corta. Ah, vale, vale. No habrá problema. Padre se ha encargado de que esto funcione todo el tiempo que nos haga falta. Muy bien, muy bien. Pedro Fernández, hola. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Buenas tardes. Un Ve saludo por ahí, a todos. ve por ahí a Clara Urrecoechea. Hola, Clara. Hola, Agustín. ¿Cómo estás? Claro, de veros. Tanta gente conocida por aquí. Claro, Hola, Hitor. Lucía está por ahí también. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, buenas. Bienvenidos todos. Bueno, por aquí pregunta a Bego que se están grabando, bueno, constata que se está grabando la sesión y pregunta si se van a pasar los enlaces de la grabación. Claro que los pasaremos, quedarán, los pondremos en la página nuestra de internet
internet y también os mandaremos a todos un enlace a todos los participantes por si queréis luego revisar el material de las conferencias. Paco, ¿qué hay que hacer para, no sé, yo tengo aquí la pantalla y veo un montón de fotos de los participantes, pero no sé si se puede preguntar o qué hay que hacer, que no tengo ni idea. Hay un chat, Agustín, a la derecha tiene un chat donde podrás escribir cosas. Perfecto, ya está. ¿Vale? Joder, qué listo Y es. bueno, iremos viendo un poco. No, ya está, que no sabía dónde. Vale. Hola, Teresa Vera. Hola, ¿qué tal, Paco? Encantado. Saludamos Gracias, también muchas gracias, encantada de estar hoy aquí. a Sara de Melilla, Ana María de Cádiz. Hola. Bueno, bien. Lo que prevemos es que entre unas cosas y otras cada ponente hablará entre 20 y 25 minutos aproximadamente. Si queréis hacerle alguna pregunta podéis intervenir o bien mejor escribirlo por el chat puesto que somos muchos y será más fácil, bueno, si hay varias preguntas que se parezcan, resumirlas en una o hacer algún comentario. Simplemente a veces no tiene por qué ser una pregunta, sino un comentario sobre algo que se esté hablando, ¿no? O una aportación, no sé, incluso algún libro que tenga que ver con el tema, ¿no? Tener en cuenta que todo esto se quedará registrado, así que luego lo podremos reutilizar y revisar. ¿Victoria está? ¿Victoria Rubio? Sí. Hola, Victoria. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos 82, 83 participantes ya. Os recuerdo que estamos en torno a algo más de 300 inscritos. Espero que los demás se puedan ir incorporando poco a poco, 85 ya. Si os parece, esperamos 2 o 3 minutos más para que llegue más gente y empezamos, ¿no? ¿Vale? Y bueno, os recuerdo que los que habéis venido después, que a la derecha tenéis un chat donde podéis hacer comentarios y, bueno, si veis que planteáis alguna cosa y no os contestamos ni decimos nada, pues bueno, levantáis la mano o por aquí, por la pantalla y ya os daremos paso a alguien, ¿vale? Bueno, hay que agradeceros la puntualidad a vosotros. Incluso algunos estaban desde hace ya bastante rato, así que vamos a procurar no demorarnos mucho el comienzo, sobre todo porque para que terminemos a la hora, que luego habrá que salir a pasear, ¿no? Y además, pues, para que los ponentes puedan entrar y tengan su tiempo.
Bueno, yo también aprovecho para saludaros. Me llamo Patri Díaz y pertenezco a la ejecutiva del Sindicato de Periodistas de Andalucía y voy a ser un poco vuestra asistente técnica, así que me mantendré en el fuera de campo. Aparezco ahí en un recuadradito amarillo-verde, lo veo. Y nada, bienvenidos a todos y espero que disfrutéis del congreso. Gracias. Bueno, un saludo para Juan de Gómez, de la Residencia de Personas Inmigrantes de Estrategia Vallecas Antirrumores. Bueno, he leído mal, creo. Es trabajador social en el programa de promoción de la no discriminación residencial de las personas inmigrantes, desde el que promovemos, dice, la Estrategia Vallecas Antirrumores. Bueno, a ver si entre todos conseguimos hacer una extensa red antirrumores y paramos esto tan peligroso que está ocurriendo, que son los bulos, informaciones falsas y muchas veces mentiras, no solo en redes sociales, sino incluso también en algunos medios que no respetan ni los principios del periodismo ni los códigos éticos. Quizá eso Saludos sea a grave, Beatriz más de grave. Logroño. Beatriz de Logroño nos dice intercultural y la estrategia antirrumores de Logroño. Ella pertenece a esa organización. También está José Fernando desde Málaga, Laura de Jaén. Bien, bueno, estamos ya en torno a los 100 participantes. Vamos a esperar si un minuto más y empezamos, ¿no? Paco, yo he enviado un saludo y no sé qué pasa, que no aparece, debo ser torpe. No sé dónde tengo que dar. Donde cuando escribas, encima tienes la opción, puedes enviar un mensaje o bien para todos o bien para alguien en concreto. Ah, ya. Algo similar al correo electrónico. Saludo desde Málaga. Hola. Paco, soy Teresa Santos. Hola Teresa, encantado de oírte y de verte por aquí. Bueno, Paco, ¿cuánto tiempo prudencial esperamos para empezar? Pues si os decía, vamos a esperar un minuto más y empezamos, ¿no? Porque ya es la hora y estamos en 100 participantes. Si alguien se retrasa, pues lo puede ver grabado, ¿no? Vale. Aprovecho para daros alguna pequeña pauta de convivencia técnica. Doy por hecho que hay mucha gente que ha utilizado al menos alguna vez Zoom o cualquier otra plataforma similar, pero si hay gente que no viene mal decir que es muy conveniente que tengáis los micros apagados, ¿vale? Pensad que somos muchos y cualquier ruido que tengáis en casa, pues, en fin, sufriremos, nuestros oídos sufrirán. Y también para escuchar, obviamente, mejor a los ponentes, ¿vale? Y poco más, eso como una especie de base de convivencia tecnológica, ¿vale? Muy bien. Bueno, ¿os parece empezamos ya? Y vamos a ir viendo un poco, bueno, en primer lugar, Ana, gracias por estar aquí esta tarde y sea al calor algunos y por asistir y participar en este congreso online, que es el primero que se hace en Andalucía de comunicadoras y comunicadores antirrumor. Este congreso lo organizamos el Sindicato de Periodistas de Andalucía y lo hacemos con el imprescindible apoyo y la colaboración de la agencia Antirrumor, que como sabéis está promovida por el Andalucía Acoge y bueno, en este caso tenemos también el apoyo imprescindible y necesario de Málaga Acoge. Se trata de un congreso en el que desde hoy y hasta el próximo viernes vamos a tratar la manera de combatir pues, noticias falsas, rumores en los medios de comunicación y también hablaremos de buenas prácticas en el ejercicio del periodismo. Y finalmente, al término de este congreso, vamos a presentar un decálogo que hemos elaborado en el sindicato en colaboración con la agencia Antirrumor
y en el que recogeremos, además del material que hemos preparado, pues las reflexiones que se expongan en estos 4 días de congreso. Como bien sabéis, vivimos en un periodo de especial gravedad en todo el mundo y de manera especial en España a causa de una pandemia, la del COVID-19, que no solo ha traído una crisis sanitaria descomunal, sino que también está provocando una crisis económica sin precedentes. Y eso lo estamos viendo, que ya está teniendo graves consecuencias en los medios de comunicación y en la calidad del periodismo del que nos servimos los ciudadanos, la ciudadanía. Sabemos que estos periodos son especialmente propicios para la propagación de bulos, noticias falsas, rumores que pueden tener graves consecuencias y que casi siempre estas graves consecuencias recaen en los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad. Perdona. Bueno, pues la mejor manera de luchar contra esta plaga de efectos devastadores sobre nuestra sociedad es el buen periodismo y la aplicación de los códigos éticos. El Código Deontológico Europeo de la Profesión Periodística nos dice que el ejercicio del periodismo y la comunicación comprende derechos, pero también deberes, libertad, pero también responsabilidad. Y nos recuerda que la información no es una mercancía, sino un derecho de la ciudadanía del cual periodistas y comunicadores solo somos meros depositarios. Y también nos dice que los medios de comunicación deben ser factores importantes para prevenir pues, momentos de tensión y deben favorecer la comprensión mutua, la tolerancia y la confianza en las distintas comunidades que conviven en un mismo espacio. Y por último, en esta misma línea se reafirma la Carta Ética Mundial para los Periodistas, aprobada el pasado verano en el 30 Congreso Mundial de la Federación Internacional de Periodistas, que me vaya a permitir que os la lea textualmente. Dice, este artículo 9, él o la periodista velará porque la difusión de información o de opiniones no contribuya al odio o a los prejuicios y hará todo lo posible para no facilitar la propagación de la discriminación por motivos de raza, género, orientación sexual, idioma, discapacidad, religión, opiniones políticas o de otra índole nacional, social o étnico. Bien, pues como podemos ver, la mejor solución para esta lacra de bulos, informaciones falsas y rumores es siempre, siempre el buen periodismo. Doy paso ahora a un vídeo que nos ha grabado Elena Tajuelo, presidenta de la Asociación Andalucía Acoge, y bueno, espero que aquí lo podemos ver. Hola, Elena. Buenas tardes a todos y todas las participantes en este primer congreso de comunicadores y comunicadoras antirrumor. Este congreso está organizado dentro de las actividades que ha organizado Málaga Acoge para conmemorar su 30º aniversario y también está organizado por el Sindicato de Periodistas de Andalucía, la propia Federación Andalucía Acoge y Málaga Acoge. La Federación Andalucía Acoge, con casi 30 años, mantiene su lema protesta, propuesta y apuesta, que refleja la idea a la hora de denunciar cualquier vulneración de derechos humanos o injusticia social y al mismo tiempo presentar una serie de propuestas para poder conseguir esos objetivos. Desde nuestro trabajo de reivindicación, sensibilización y construcción de una sociedad plural e inclusiva, siempre hemos apostado por una actitud crítica ante los medios de comunicación y cuidamos en parte que los profesionales y las profesionales de la comunicación hagan bien su trabajo, porque la mayoría de las veces siempre cuando se habla de inmigración aparece siempre connotaciones de tipo negativo, como puedan ser la pobreza, la delincuencia y otras actitudes negativas hacia las personas migrantes. Cuando hablamos de migraciones es muy importante contextualizar la información y que sea relevante sobre las personas de las que se habla en esa noticia y generando así una pedagogía constante sobre las causas que han originado la migración. Andalucía Acoge en su trabajo con personas migrantes desde hace 30 años, siempre ha tenido presente el tratamiento de la información con respecto a las migraciones y teniendo mucha cautela a la hora de emitir mensajes y que en ningún momento atenten contra la dignidad de las personas. En todos estos años también se han llevado muchas iniciativas relacionadas con el tratamiento de la información y de las imágenes en los medios de comunicación y
hace relativamente unos meses, a finales del 2019, sacamos un decálogo relacionado con el tratamiento precisamente de las imágenes, y se denominaba el decálogo para la creación de materiales audiovisuales específicos sobre refugio y migraciones. Es decir, que en todos estos años siempre hemos llevado a cabo campañas y mensajes que de alguna manera traten la información de la forma más digna posible con respecto a las personas migrantes. Con respecto al proyecto Estos Rumores, que empezó en 2014, este proyecto empezó con una serie de objetivos, pero que poco a poco esos objetivos se han ido consolidando, y hoy día podemos decir que en toda la geografía española tenemos miles de personas que se han formado y son agentes antirrumor, y se han creado también cantidades de espacios libres de rumores, como el caso del Sindicato de Periodistas de Andalucía. Todos y todas sabemos que el rumor es algo intrínseco a la condición humana, y en la sociedad actual en la que la información y también la desinformación, cualquier persona puede en una milésima de segundo acceder a esa información y transmitirla, y vemos que la desinformación, los bulos, los fake news, todo esto está presente en nuestra vida diaria y en los medios de comunicación, y muchas veces, en la mayoría de los casos, es para manipular precisamente la opinión de la sociedad. Finalmente, quiero agradecer a todos y a todas las ponentes que van a participar en las diferentes mesas de trabajo su esfuerzo por estar aquí en una situación un poco diferente a como solemos hacer los encuentros y los congresos de trabajo, para que de alguna forma sea muy positiva y se pueda y ser provechosa, y también agradecer a todos y todas las participantes su presencia. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Como bien dice Elena Tajuelo, desde el Sindicato de Periodistas estamos contribuyendo a crear esa... Perdona, Paco, activa la cámara, que estás en oscuro. A ver. Ahora. Sí, disculpa. Bueno, como bien dice Elena Tajuelo, desde el Sindicato de Periodistas estamos contribuyendo a crear esa red de espacios libres de rumores, que no es otra cosa que hacer buen periodismo. Y en esa línea, pues, esa es la idea de hacer un decálogo que presentaremos al final del Congreso, que podamos luego difundir entre medios de comunicación y profesionales del sector. Vamos a dar paso a los ponentes. Estaba previsto, como ya habéis visto en el programa, que interviniera Ángel Madero, pero él es coordinador de la agencia Estos Rumores, y nos iba a hablar sobre la deconstrucción emocional de los rumores, pero sin embargo, y muy a su pesar, no ha podido estar por un imprevisto de última hora, así que le sustituye y hablará en su lugar Victoria Rubio Torralbo, que es técnica de sensibilización de la agencia Estos Rumores. Victoria. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, pues en primer lugar agradecer la invitación a este congreso, que aunque haya sido por rebote, pero la verdad que espero que esta tarde pues, pueda aportar mi granito a todo este tema de las desinformaciones que hoy en día estamos viviendo más aún, ¿no? Nos hemos dado cuenta como todo esto que veníamos ya viendo que sucedía se ha acentuado con la pandemia, y que no solo afecta a la población migrante, sino que se ha extendido a cualquier tema del que recibimos información. Bueno, agradecer en primer lugar, que luego no se me olvide, al Sindicato de Periodistas de Andalucía, su compromiso haciéndose espacio libre de rumor, y evolucionar de ese compromiso que adquirieron en esta iniciativa tan bonita de crear este congreso, ¿no? En nombre de la agencia de Estos Rumores, pues agradecer a todos ellos vuestra colaboración. Nuestra estrategia nació con la necesidad de dar datos objetivos frente a los rumores que en aquel entonces pues, se escuchaban. Pero pronto vimos la necesidad de que dando solamente esos datos objetivos, dando solo esa información
o contraargumentando esos rumores, verificando que eran inciertos, no era suficiente. Porque incluso cuando las personas o la gente está anclada en un pensamiento contrario a un colectivo, aunque le demos esa información objetiva, que sea de fuentes fiables, que sea información contrastada y analizada, la gente le cuesta mucho cambiar de idea. Ahí fue cuando empezamos a plantearnos la necesidad de incorporar la variable de la emoción, además de la información, la emocionalidad, que es la que también nos hace y tiene mucha importancia en cómo recibimos y cómo procesamos esa información. Pero ¿por qué esta necesidad del aspecto emocional cuando estamos hablando solo en realidad de datos, ¿no? Que pues son datos analizados, datos que realmente son oficiales, que son verificados? ¿Por qué le hace falta la variante de la emocionalidad a estos datos? ¿Por qué no es suficiente solo con darlo? Pues al igual que la información la analizamos, la conocemos, la procesamos, también es muy importante ver con la mente, que es el aparato con el que procesamos esa información, cómo funciona. Es verdad que es muy compleja, pero sí que utiliza ciertos mecanismos que podemos conocer y nos ayudan a ver cómo funcionamos, cómo procesamos esa información. Algunos de estos mecanismos son los sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos son pequeños atajos que la mente utiliza para no tener que estar constantemente replanteándose y constantemente analizando cada información que le llega. Es decir, seríamos muy poco eficaces si cada información tuviéramos que plantearnos de dónde viene, quién me la ha dado, es cierta, no es cierta. Esto también, si lo llevamos a otro ejemplo paralelo, en nuestra vida diaria utilizamos la rutina, en lo que hacemos, ¿no? El desayunar y poner la ropa, pues lo hacemos de manera inconsciente. Y esa palabra inconsciente, que en muchos aspectos, ahora después la analizaremos, la utilizamos como negativa, también tiene su parte positiva. Nos hace ser más eficientes. Entonces la mente también utiliza esos atajos mentales, esos pequeños atajos, para filtrar esa información que nos llega. Hay muchísimos sesgos, se han definido más de 200, pero nosotros hoy vamos a analizar algunos de los que tienen que ver con la desinformación y los rumores. Uno es el sesgo de confirmación. El que dice, solo te creeré si me dices lo que quiero escuchar. Es así de simple la definición del sesgo, y es que tenemos una gran resistencia a escuchar argumentaciones que no vayan en concordancia con nuestros pensamientos, que no nos cuadren, que no sean afines a nuestra ideología. Nuestro cerebro, automáticamente, nuestra mente, opone esa resistencia, esa cuarentena, ¿no? Dejar un poco el pensamiento en, bueno, esto es nuevo, no casa o no encaja con lo que yo pienso. Pues tengo que analizarlo. Tengo que hacer ese proceso de analizar, de trabajarlo y de filtrarlo, ¿vale? Para ver cómo yo, en mi mente, con mis ideas, cómo me lo encajo. Esto lo hacemos de manera inconsciente, ¿vale? Muchas veces la reacción del miedo, del rechazo o la incertidumbre, cualquiera de estas emociones, lo que nos hacen es ponernos alerta ante una información nueva. Hay otro sesgo que también, de cara a los colectivos minoritarios o entendidos en exclusión, que habla, o sea, que se llama el de un mundo justo. Es decir, si a alguien le pasa algo, es porque se lo merece. A ese alguien es porque se lo merece. Esto, llevándolo al tema de la migración, sería así como, pues si las personas migrantes tienen que venir a España y dejar su tierra, es porque en su tierra pues no han buscado trabajo o no han sido suficientemente trabajadores y han tenido que abandonarla. Otro ejemplo podría ser pues las personas migrantes que reciben ayudas sociales, que vienen aquí o que reciben cuando están aquí ayudas sociales, pues son porque son unos vagos
o porque se quieren aprovechar del sistema sanitario o de bienestar social. Al contrario de este sesgo está el que cualquier cosa que yo me haya conseguido es por mi propio mérito, por mi capacidad. El menospreciar al otro frente a encumbrarme a mí. Otro de los sesgos también a destacar, bastante relevante y que se dan bastante también, es el de la profecía autocumplida. Cuando nosotros tratamos a los demás en base a nuestros propios estereotipos. Eso lo que nos hace es que vemos cómo se ratifica. Al fin y al cabo, es que la realidad que nosotros tenemos dentro la acabamos proyectando. Y vemos cómo ese pensamiento que nosotros teníamos se acaba ratificando. Si yo pienso que todas las personas migrantes pues son unos delincuentes y veo una noticia de una persona migrante que ha delinquido, un dato, no debería de aparecer migrantes si no hace falta, lo que pasa es que ahora lo voy a utilizar de esta manera, el dato de que decir que es una persona migrante la que ha delinquido, muchas veces no tiene relevancia y no hay que nombrarlo. Pero bueno, viene ahora mismo el caso. Entonces, el caso de que yo estoy viendo una noticia y dice una persona migrante ha delinquido, mi reacción es, ¿lo ves? Si es que todas las personas migrantes son unos delincuentes. Mi realidad y la información que me llega hace que ratifique esa información que yo tenía. Pero ahí no estaríamos equivocando. Si yo lo que conocía es un caso de una persona migrante que había delinquido y ahora me he enterado de otro caso, bien por medios de comunicación o bien por el boca a boca, pues ahora lo que conozco son 2 personas migrantes que han delinquido. Y si hay otras, pues 3, seguiríamos sumando, ¿no? Para ser justo sería así. El tema de los sesgos, ¿vale? Es imposible no tenerlo. O sea, no podemos ser una pantalla en blanco en la que cuando nos vayamos a hablar con una persona, digamos, pues una pantalla en blanco, no etiqueto nada, no pongo ninguna etiqueta a esa persona, no la juzgo nada, no tengo ningún estereotipo y además no recibo ninguna información de la vestimenta o de su apariencia externa. Es imposible, ¿no? La información que damos y ciertas etiquetas generales, pues no es muy difícil que nuestro cerebro no lo haga. Ahí también nosotros tener en cuenta qué porcentaje le damos a esa información que nos llega. Es decir, la información que nos llega, por ejemplo, por la vestimenta, pues sí, nos da información, pero quizás no debamos de darle un 80 o un 90% de validez a esa información, sino, bueno, me da información, pero hasta que esta persona no hable, no voy a saber lo que hay en su interior. Entonces, estos estereotipos es muy difícil, casi imposible, no tenerlos. Lo único o lo que podemos hacer es el primer paso, tomar conciencia de ellos, reflexionar. Y esto no es poco. Esto que se dice en pocas palabras no es poco. Simplemente el tomar conciencia de un estereotipo, pues es muy difícil. Primeramente porque nosotros muchas veces no somos capaces de a nosotros hacernos ver. Por eso muchas veces también cuando viajamos, cuando vemos otra realidad, no es más fácil darnos cuenta de esos estereotipos que tenemos, de esas gafas con las que estamos mirando o esos filtros que estamos poniendo a la información, que los estamos poniendo siempre. Entonces, el primer paso sería tomar conciencia de cómo estamos mirando y cómo estamos nosotros filtrando esa información. A partir de que nosotros tomemos conciencia, ese sería ya el primer paso. Previo a tomar conciencia, no podemos actuar. Es imposible que desde la inconsciencia, de no saber que tenemos ese estereotipo o de no saber que estamos actuando de tal manera o estamos teniendo tal reacción, la cambiemos. Entonces, en primer lugar, tomar conciencia de ese estereotipo y a partir de ahí empezar a trabajarlo. Entonces, ¿por qué este tema de las emociones? ¿Qué pasa con las emociones? ¿Qué pasa con las emociones que yo tengo o que el otro tiene? ¿Por qué tienen tanta importancia? Pues bueno, las emociones son muy importantes
primero, no solo las que nos producen un rumor, ¿no? Por ejemplo, si escuchamos un rumor o una desinformación, una noticia, nos llega un meme al WhatsApp o nos mandan un mensaje o un comentario racista, nos produce una reacción, una emoción, ¿vale? Puede ser el enfado, puede ser la rabia, puede ser el rechazo, la alegría, o negativa o positiva. Pero esas emociones son las que nos produce esa reacción. Pero también tenemos que tener en cuenta las que nosotros tenemos, las que nosotros portamos. Nosotros somos portadores, hablaríamos de yo y mis circunstancias, yo y mis emociones. Nosotros somos portadores de esas emociones, depende del proceso vital en el que nos encontramos. Si nos encontramos en la pérdida de un ser querido, si nos encontramos en un proceso de estrés, de pérdida de trabajo, de lo que sea, ¿no? Entonces, la emoción que nos produce ese rumor, hay que sumarle la que nosotros teníamos. Por lo tanto, yo no podría saber un mismo rumor cómo va a afectar a cada uno de nosotros. A mí me puede afectar de una manera y a cada uno de los que estamos aquí os podría afectar de otra, ¿vale? Porque según la emoción que vosotros tengáis, así saldrá. Un ejemplo también es que, por ejemplo, en la educación de los hijos, quien lo tenga o si no os lo imagináis, nosotros le damos la educación A. Pero luego decimos, pero si yo le he dado esta educación, ¿por qué mi hijo hace esto? Porque yo le doy A, pero la sociedad es B. Y A más B no es A o B. A más B crea un producto nuevo, crea C. Entonces, eso es lo que pasa con las emociones. Nosotros podemos lanzar un mensaje con una intención, buena o mala. Pero esa intención interactúa con la emoción que tiene la otra persona. Y ahí es cuando se genera una suma de esas emociones, una multiplicación, división o lo que sea. Se genera una interactuación entre las dos emociones. Entonces, eso puede hacer que las emociones pues, se sumen, se cree una nueva o, se cree una nueva o se sumen. O sea, si yo me provocaba mucho miedo las personas migrantes, pues ahora, con la noticia que he escuchado, voy a tener mucho más miedo, ¿vale? Dependiendo de las emociones que tengamos, por eso es importante conocerlas, por eso es importante hacer ese análisis previo nuestro, dependiendo de las emociones que tengamos, seremos más propensos o no a creernos ciertas informaciones, negativas en este caso, ¿no? Si yo cuando estoy en un estado emocional negativo escucho una noticia pues negativa, soy más propenso a creerme esa noticia. Por eso es muy importante a la hora de hacer frente a las desinformaciones, sobre todo a la hora de hablar con la gente que se está creyendo esas desinformaciones, saber qué están escuchando y en base a qué están actuando, a qué emoción están actuando. ¿Verdad que adivinos no podemos ser? Pero aquí sí que nos ayuda mucho la empatía, el intentar ponernos en el lugar del otro. Y aquí ahora veremos también por qué utilizamos la figura y por qué nosotros apostamos por la figura de la gente antirrumor como una figura local y cercana, porque es importante conocer a la persona a la que queremos llegar. Es muy difícil llegar si no hay ese acercamiento, ese conocimiento previo. Las emociones, cuando nos las vamos a trabajar, yo es verdad que también este proceso pues me lo trabajo, ¿no? Igual que me cuido a nivel físico, intento también a nivel interior. Y las emociones, muchas veces, por ejemplo, yo cuando empecé analizándome decía, pues a lo mejor tengo rabia, pues no quiero tener rabia, me quiero quitar la rabia. Pero no es solo quitar las emociones, o no es solo analizar las emociones que tengamos, con tomar conciencia e intentar quitarlas, no me sale otra palabra. Porque las emociones que muchas veces llamamos negativas, no son negativas. O sea, todas las emociones son imprescindibles y nos defienden o nos ayudan en determinados casos. El problema está cuando esa emoción está pasada, tanto por arriba como por abajo. Está de más o de menos.
Entonces es muy interesante cuando nos analizamos nosotros las emociones, decir, oye, pues tengo rabia, ¿y qué me está generando esta rabia? Pues esta situación. Bueno, pues voy a intentar gestionarla, ¿vale? Y a lo mejor no eliminarla completamente, pero sí graduarla. Entonces, en ese proceso de graduar las emociones es en el que vamos a hablar de cómo acompañar a las personas a las que nos dirigimos. ¿Qué pasa con estas emociones, con todo esto que estamos hablando? Pues que lo sabemos yo, lo sé yo, lo sabéis vosotros, pero también lo saben los que juegan con las desinformaciones. Todos tenemos acceso a esta información y acceso a estos conocimientos, ¿no? Tanto a nivel de datos objetivos, como podemos buscarlos por internet, como a nivel de las emociones. Entonces, ¿ellos qué es lo que hacen? Pues que juegan con estas emociones y se aprovechan de ellas, generan un sentimiento de pertenencia a esas personas, a ese rango de población ambivalente, a personas que bueno, no tienen definidas totalmente su idea, su ideología, sus pensamientos, pues lo que hacen es que las ideas complejas, situaciones complejas, las reducen, las simplifican. Entonces, esto nos viene muy bien a todos, ¿vale? El que una realidad compleja la simplifique, pues quita mucho trabajo. Entonces, ellos crean ese sentimiento de pertenencia y también ese chivo expiatorio que hace falta. ¿Tenéis problemas o la sociedad tiene problemas? ¿Os están quitando el trabajo? ¿No tenéis acceso a las ayudas sociales porque se las están dando a otros? Nosotros os damos la solución, nosotros, ¿vale? O decimos quién es el culpable. En este caso, pues muchos de los problemas de la sociedad se le han achacado a las personas migrantes sin ser realmente ellos los culpables. Pero sí lo hemos utilizado como chivo expiatorio para externalizar ese problema, es decir, no tomo la parte de mi responsabilidad, no tomo esa parte yo de responsabilidad y la externalizo en alguien a quien echarle la culpa. Que eso también en nuestro día a día lo hacemos mucho, ¿no? Yo tengo un problema, en vez de pararme a analizarlo y ver cómo puedo solucionarlo, de dónde viene, pues digo, la culpa es del otro, porque no hizo o porque tal. Entonces, eso es lo que también hace, bueno, las personas que originan las desinformaciones juegan con todo eso. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Primero, conocerlo y segundo, jugar también, pero entenderme. Cuando digo jugar no me refiero a caer en cada comentario que ellos hagan, porque muchos comentarios son simplemente para provocar, para llamar la atención o para que caigamos en ese juego, ¿no? El del like, el de darle a los comentarios o algo así. Entonces, jugar me refiero a, bueno, jugar puede ser un silencio, puede ser una reflexión, puede ser un pensar si le contesto ahora o le contesto más tarde, pensar si le contesto con un dato objetivo o a lo mejor con una reflexión más emocional, ¿vale? Entonces, nosotros también saber en lo que nos movemos, siempre que conozcamos la realidad que hay, podremos actuar mejor. Voy a beber un poquito de agua. Entonces hablaríamos de que a los datos objetivos es muy importante darle emociones. Es decir, por ejemplo, si hablamos de porcentaje, si hablamos, por ejemplo, de porcentaje, no es lo mismo hablar del 10% que 1 de cada 10, que 10 de cada 100. Son diferentes formas de utilizar una misma información y la intencionalidad que le podemos dar, más emocional o menos emocional, y eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿vale? A la hora de comunicar, además vosotros los periodistas pues sabéis qué palabra utilizar y cómo varía una palabra de otra. No es lo mismo decir que han entrado tantas personas que una avalancha, que una masa, que ¿vale? La avalancha, ese tipo de palabras, pues generan
una reacción diferente han entrado, ¿vale? Avalancha parece que es una invasión, que también se utiliza a veces cuando nos referimos a cómo vienen las personas migrantes, y genera cierto miedo, ¿no? Porque avalancha suena a algo peligroso. Por todo esto, aquí es donde tiene plena razón de ser la figura que nosotros llamamos agente antirrumor. El agente antirrumor es cualquier persona, cualquier ciudadano que quiera tener una actitud crítica y activa, proactiva, que no se quede solo en escuchar y en muchas veces no hablar para no molestar. No estoy diciendo que siempre haya que contestar, ¿vale? Pero ahí está el buscar el equilibrio, saber cuándo sí y cuándo no, ¿vale? El agente antirrumor lo localizamos en entornos cercanos. Es una figura en la que trabajamos eso, en entornos cercanos para que conozca esa realidad en la que se va a trabajar. El agente antirrumor es también un acompañante de esas personas que están en un proceso en el que, cuando decimos acompañar a las personas al cambio, no es decir, pues esta persona es racista, por ejemplo, y pues, o es mi amiga, pero es racista, y cada vez que yo pueda, o cada vez que haya una situación en la que yo pueda soltarle una contestación, o darle un dato, o pincharle, o irle haciendo que se dé cuenta. De esa manera, muchas veces lo que provocamos es que la otra persona se cierre. Cuando sentimos que el otro viene a atacar, a contraargumentar, o de alguna manera a atacar, lo que nos provoca inconscientemente nosotros es que nos cerramos y nos ponemos a la defensiva. Esto también lo que hace es que si estamos a la defensiva estamos menos abiertos a la escucha, por supuesto, y menos abiertos al cambio. ¿Vale? Bien. Bueno. ¿Victoria? Sí. Hola. Sí, Paco, te escuchamos. Bien, Victoria. Bueno, se nos termina el tiempo. Imagino que te quedan muchas cosas más que contar. Te agradecería que vayas terminando y damos paso a la siguiente ponente. Y además, bueno, aprovechamos si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta breve, le daríamos paso, pero si no, hay otra fórmula que es plantearlo en el chat y si da tiempo al final, y si no, pues le contestaremos en privado, ¿vale? Espero que dé tiempo a todo y vaya todo con agilidad. Vale, yo tardo unos minutitos más y termino. Bueno, pues eso, lo que estaba hablando de acompañar en los procesos, si pudiéramos visualizarlo, el acompañar sería darle la mano a esa persona y con cariño acompañarla en el proceso que ella esté. O sea, si ella está en un proceso en el que a nosotros pues nos irrita mucho, nos puede esa situación, nos provoca demasiada rabia porque ella pues esté en un contexto más racista, por ejemplo, pongo el ejemplo de ese más porque se ve más. Ahí nosotros tendríamos primero que hacer ese trabajo previo nuestro para poder acompañar a la otra persona en sus emociones, porque hay personas de nuestro propio entorno que bueno, pues son amigos nuestros, familiares, que le tenemos mucha estima, pero que sin embargo luego a veces en algunos comentarios son más propensos a creerse ciertas desinformaciones y no por ello atacarlos, sino acompañarlos en ese proceso de cambio. Bueno, ahí señalar también las estrategias de comunicación, que muchas veces se cree que las estrategias de comunicación pues son como fórmulas secretas o muy difíciles de llevar a cabo y realmente nosotros con las estrategias que trabajamos son casi innatas, que las llevamos en nuestro propio ser, son el hacer preguntas, el cuestionar, o sea, son herramientas que tenemos cualquier persona, porque si nosotros solo nos enfrentamos a las desinformaciones con información, muchas veces olvidamos los datos. Yo misma, que
trabajo con todos los rumores desmontados y toda esta información, a mí me es muy difícil retener pues si el 10% de las personas migrantes son delincuentes o no, o el 5% hace un uso abusivo de los servicios sanitarios. Entonces, esta estrategia con la que nosotros trabajamos y empoderamos a la ciudadanía, porque esa es la idea, de que se empodere, de que yo te formo y tú ahora formas a otros, ese trabajo en red, puedan generar una comunicación sana y asertiva, ¿vale? Que aunque no exista la necesidad de validar la opinión de la otra persona, pero sí respetarla y entender desde dónde está hablando, desde qué realidad esa persona me está hablando. Ahí lo que nombrábamos de la empatía. Mientras mejor conozcamos en qué contexto se encuentra esa persona, en qué barrio, en qué contexto familiar o en qué proceso personal se encuentra, podré mejor ayudarla en ese acompañamiento. Victoria. ¿Termino ya? Se nos termina el tiempo. Vale, pues terminar. Y cómo no, con lo que más me gusta, con la idea de no separar los ellos y los nosotros. Somos nosotros, un nosotros diverso, un nosotros que está en constante crecimiento y cambio, porque nos vamos creando, y apostar por esa diversidad en la sociedad, que es lo que desde estos rumores trabajamos. El que haya diversidad en todos los aspectos y disfrutemos de ella. Seamos diversidad, nos lo creamos, y no solo a través de nuestras palabras, sino también de nuestros hechos, de nuestras acciones y de nuestro comportamiento, pues se vea reflejada esa diversidad en la que creemos. Pues hasta ahí, Paco, ya te dejo. Pues muchísimas gracias por tu interesantísima conferencia. Vamos a dar paso ahora a una persona muy especial. Se trata de Quan Xu, creo que pronuncio bien, Quan Xu. Bueno, se trata ¿Qué tal, de una... Paco? Hola, Quan. Buenas tardes. Bueno, tengo entendido que tu nombre en chino es... Chuen. Bien. Bueno, pues, Chuen o Quan es una ilustradora nacida en Málaga de padres chinos. Ella se refiere a sí misma como una andaluchina y ha contado su vida en un libro ameno y divertido que lleva por título Gazpacho Agridulce. Y creo que nadie como ella para contarnos cómo sobrevivir con éxito, por así decirlo, compartiendo ambientes culturales tan distintos. Bueno, Juan, cuando quieras, toma la palabra y cuéntanos. Vale, perfecto. Ante todo, muchísimas gracias por invitarme y me alegro mucho de estar en un congreso con profesionales, porque normalmente, en general, mis charlas suelen dedicarse al público de a pie, ¿no? Y tanto mis viñetas como las cosas que cuento suelen, pues eso, como me muevo mayormente por Instagram en lo que es la vida digital, mi público suele ser pues personas mainstream de a pie de calle. Luego también las charlas y las ponencias que he dado ha sido, bueno, he tenido algunas en universidades que no dejan de ser estudiantes y es la primera que doy con profesionales, entonces estoy muy contenta. Voy a compartiros pantalla. Uy, el anfitrión inhabilitó, no puedo compartir pantalla. Patri. No te preocupes que ahora mismo te habilito. Vale. Ya puedes. Nada, avisaros que para hacer esto un poco más ágil, veo que si me ponéis preguntas en el chat voy acortando lo que es la charla que doy yo para contestaros a todo como al final. Intentaré equilibrar un poco lo que digo yo. Si tenéis muchas preguntas, pues lo voy acortando y vamos teniendo un debate, ¿no? Pero si hay muchas, pero dejarnos como al final para que yo os cuente todo aquí el chorro, que es cortito, y nos ponemos allí a ello. Pues ya está. ¿Lo veis ya todo bien? Sí, perfectamente. Genial, pues yo voy a hablaros del tema, bueno, tengo aquí el chat ¿vale? Abierto para que estoy atento si me preguntáis o no me preguntáis. Os voy a hablar de por qué una ilustración a veces vale más que 1000 palabras y de cómo yo utilizo el cómic y la ilustración para comunicar conceptos complejos. ¿Qué pasa con esto? Que al final, vale, entiendo que todo el mundo que estamos hoy aquí estamos muy permeabilizados y sabemos mucho sobre el tema de lo racializado, las migraciones, el racismo, pero ¿qué pasa? Que esto no es para nada la realidad que vivimos en España, para nada del público de a pie y para nada de nadie que me sigue. Nada. O sea, aquí la gente cuando ve el tema de las migraciones, el mayor contacto que tienen o
lo que mayor contacto que tienen y la mayor información que tienen es de los medios generalistas, con lo cual, pues bueno, como decía antes mi compañera Victoria, pues tienen muchos sesgos, tienen muchos estereotipos que están de forma inconsciente, pero sobre todo tienen algo que yo llamo que es esto no va conmigo. Porque claro, la mayoría de las personas, primero, los españoles no son migrantes, con lo cual es una realidad que le toca de lejos, y segundo, según las estadísticas que hay jope, ¿cómo se llama esto que recoge estadística todos los meses? No me acuerdo. El CIS. Jope, pues nada, según la estadística del CIS, tampoco ni hay tantos migrantes para que absolutamente toda la población local tenga algún amigo migrante o tenga alguien que le quite los estereotipos. ¿Qué pasa? Que viven ajenos a una realidad y no se dan cuenta que realmente esto sí que va con ellos. O sea, que es verdad que lo que te cuento es una realidad que estamos viviendo en España. Entonces, ¿qué pasa? Que al final esto a mí me obliga, bueno, no me obliga, sino que mi estrategia de comunicación es hablarles a ellos de un lenguaje bastante simple y bastante amable para que sepan y sean, bueno, sepan lo que yo estoy viviendo, sean capaces de empatizar y además de capaz de empatizar, reflexionen. O sea, al final, estas personas que no encuentran que eso va con ellos, ni se han dado cuenta de que tienen estereotipos, o sea, cualquier persona que va a un simposio o a las actividades antirracistas a las que he dado ponencias, son todos del mundillo. Entonces, ¿qué pasa? Que utilizamos un lenguaje que todos conocemos, pero las personas de a pie mainstream no. Entonces, utilizamos terminología, nos expresamos de una manera en la que ellos no conectan. Y al final, claro, lo que yo cuento a la mayoría, vale, los chinos lo saben. Nosotros los que hemos nacido aquí también lo sabemos. Y con quien quiero conectar y a quien quiero concienciar no soy yo, porque yo ya lo sé, ni es mi amigo, por ejemplo, el cantante Chen Tasai, que su nick es puto chino maricón. O sea, nosotros hablamos de estos temas y lo sabemos. Pero claro, ¿cómo comunicamos a una persona que en su día a día no vive esto? Y aquí entonces es donde entra la manera que yo tengo de contar las cosas, que combina tanto el humor como la ilustración. Y, por ejemplo, aquí, bueno, es que no hace falta que lo explique, ¿no? Pues de dónde eres nos lleva persiguiendo toda la vida a todos los que tenemos un fenotipo distinto. Que con esa cara, de aquí no puede ser. Y luego aquí, uy, porque yo vivo en Madrid, y ese acento, uy, qué exótico, porque ya no tengo exótico de China, es que ya tengo exótico de China y de andaluza. Y iba a decir un coñazo, no me soy un poco mal hablada. Y claro, yo aquí específicamente no te cuento, oye chico, pues igual tienes unos sesgos y unos estereotipos, igual te tienes que deconstruir, porque tío, al final resulta súper pesado, ¿no? Entonces, a partir de, yo creo que porque nací en Andalucía y ya lo tengo de serie, soy muy dicharachera y tengo una manera de contar las cosas y un poco graciosa, me di cuenta que el humor era una muy buena herramienta, aparte de la ilustración, de comunicar de forma amable este tipo de conceptos. O sea, porque luego al final yo aquí no le digo esto, pero la gente piensa, ¿no? Entonces, en estas dudas de decir, vaya, me he dado cuenta de que estas personas puede ser o puede hablar, o sea, yo creía que todos los chinos hablan muy poco español o no pronuncian la R, y viene aquí esta, que es muy dicharachera, que encima no es R, es que pronuncia también Z, y me está desmontando y se me está volando la cabeza, ¿no? Entonces, este tipo de comentarios es lo que me suele a mí contar la gente que es la primera vez que tiene este tipo de contacto. Porque tampoco os imagináis la de personas que me han dicho que soy su primera amiga china. O sea, que le estás diciendo, hostia, pues yo pensaba que nos integraban. Y ya solo por verte a ti interactuar, ya se me están quitando se me están cayendo todos estos mitos y todos estereotipos que tenía, ¿no? Y entonces, bueno, pues la pregunta, pues estos son unos chistes que hacía de, oye, pues tú eres china, pues obvio, o sea, pues es como muy obvio, ¿no? Entonces, yo a veces pues soy un poco mamarracha, ¿no? Entonces le digo, bueno, pues no soy china, o les digo que llevo aquí 9 meses en España, pero que hablo muy bien español porque aprendo muy rápido, ¿no? Entonces, es un poco cuando la gente ve que es que ellos lo que esperan es lo que decía Victoria antes en el sesgo, me tienes que contestar lo que yo quiero, porque es que si no, el cerebro me explota. Y esta pregunta también es, oye, ¿tú eres china o japonesa o coreana de toda la vida, no?
Entonces ves como la gente, sus modelos mentales se van como rompiendo, ¿no? A veces puedes pinchar más, a veces puedes pinchar menos, y a veces el día en el que estás así simpática, pues dices, bueno, mira, pues nací aquí, mis padres migraron, patatín, patatán, y eso, ¿no? Pero es un poco tostón el día a día. Pero claro, luego también a raíz de, bueno, claro, como tenía poco tiempo, ya que he empezado a hablar rápidamente de esto, pero yo llevo contando esto desde 2014 creo que era. Entonces, claro, el trabajo que yo llevo, si ves aquí, claro, cambia todo el tema del dibujo y ya ha evolucionado muchísimo más, ¿no? Y además, aparte, esto también ha formado parte de mi proceso como de crecimiento personal, porque claro, al final aparte de contar historias, ¿no? Pues yo he tenido que deconstruirme, volver a construirme al crecer en este país, al darme cuenta de que era diferente, pero en verdad no era diferente, un chocho, vaya, con perdón. Y claro, en este crecer me he dado cuenta del poder didáctico que tenía el contar estas historias de forma amable, como por ejemplo, y he colaborado con varios medios, ¿no? Por ejemplo, esta Picana Magazine, que también tratamos temas de feminismo, y esto es algo que me pasó de verdad en una reunión de trabajo. Bueno, tuve varias reuniones de trabajo en que, claro, normalmente suelo ser la única asiática, ¿no? Y andalucina, vamos, siempre he sido la única. Entonces hay gente, pues, que el lenguaje verbal como no se han dado cuenta porque nunca han tenido compañeros migrantes. Y yo entiendo que si en una empresa somos 100 y la mayoría son españoles, del fenotipo también, pues pasen estas cosas como que igual te quieren poner en valor, pero no se dan cuenta de que en vez de ponerte en valor, pues están como poniéndote una zancadilla, porque en una reunión de trabajo a tu compañera que encima es de aquí, no le puedes decir que con todo su exotismo aquí donde la ves habla español. Oye, yo soy diseñadora, yo no he venido aquí a poner la nota exótica en ninguna reunión, ¿no? Y bueno, y pasando un poco al tema, claro, hemos hablado de la corrección, bueno, del humor, de contar las cosas de forma amable, y el tema de la corrección política. Uno de mis mayores miedos cuando empecé a publicar era que a mí, yo contando esto, se me tildara de racista, ¿no? Sobre todo porque el humor en España también tiene un tinte, no sé si decirlo, ácido, ¿no? Nos reímos mucho de nosotros mismos, sobre todo en Andalucía. En Andalucía es como, cuanto más cariño te tengo, más te insulto. Qué cabrón, qué hijo de puta, y lo que sea, ¿no? Qué zorra, es que te quiero muchísimo, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? Que claro, a mí me da muchísimo miedo la corrección política, porque al final, claro, muchas veces avanzamos en corrección política para no caer en la discriminación y que esto no se convierta en un lenguaje abusivo, ¿no? Entonces, tenemos distintos recursos. Puto chino maricón, o sea, lo peor de todo, puto chino, pues Chenta se apropió de ese nombre para hacerlo positivo. O sea, es una herramienta que habéis utilizado todos vosotros para insultarme, yo me voy a apropiar de ello y va a ser algo mío, mi nombre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la corrección política? Que, bueno, yo juego y me muevo un poco en la línea esta de lo correcto y lo no correcto, en según que, bueno, lo correcto y lo no correcto. Intento no ser demasiado burra, ¿no? Aunque a veces me sale, o que las burradas que no intenten humillar a otra persona. ¿Esto qué quiere decir? Pues que evite, pues palabrotas, como ya habéis, suelto un montón de palabrotas, no adrede, es que soy muy mal hablada, pero luego hay veces que me cuesta mucho como meterla, o sea, que no salgan y en las charlas pues van saliendo, y a veces como darle un punch de decir al tagline, a lo que sea la viñeta o lo que quiero contar, pues igual un poco de incorrección política hasta nos hace reír y darnos más cuenta. Bueno, aquí es que no la he puesto, pues no la encontraba, pero había una viñeta que hice, de las primeras que hice, que publiqué en El País, que era ¿qué pasaba con los chinos muertos? Esto fue muy gracioso porque fui a una radio vasca y la locutora me preguntó en la entrevista en la que yo sacaba mi primer libro, oye, Juan, ¿y qué pasa con los chinos cuando mueren? Y mi editor en plan así, en plan, no le puedes preguntar esto a la chica, que esto está súper mal, tal. Entonces yo a la chica con mucha guasa le dije, ¿qué pasa? Pues que te los comes. Y la locutora se quedó así, en plan, ¿de que me los como? Y yo, bueno, no, mira, ¿qué pasa? Pues mira, la mayoría de la gente pues tiene arraigo, pues se quiere ir a morir a su tierra, ¿no? Entonces, también hago este tipo de cosas como en la viñeta que pongo ahora, que es cómo no ligar con personas racializadas, ¿no? Pues es como muy de guasa de, oye, así no se socializa, ¿no? Por ejemplo, el saludar de forma amigablemente original,
pues esto está muy visto, todo el mundo, pero todo el mundo se cree que es el más original haciéndolo, ¿no? Yo no sé por qué, pero yo me he encontrado que en todo el mundo, todo el mundo le encanta decirme ni hao, que hablan guapa, como en chino, todo el mundo dice lo mismo, y es como, basta ya, ¿no? Y no es solo con los chinos, ¿no? Igual con los franceses, no sé, es que al final las personas no somos tan originales. Y aquí el otro ejemplo es demostrar tu sapiencia cultural y racial, ¿no? Bueno, es que me han dicho tantas cosas que yo ya digo, yo a veces no sé qué hago porque igual doy esto por perdido. O sea, creo que lo pongo aquí, dice, tienes acento chino, al igual que los negros. No, al igual que los negros tienen su forma de hablar. Es por vuestra constitución física que afecta al habla. Bueno, esto me lo dijo un chico que decía que los negros también tenían las cuerdas vocales de forma distinta y por eso hablaban así. Y yo flipando, y decía, esto no puede ser. Entonces, claro, esto tiene primero el do y el don't, ¿no? Que es lo que haces, que es lo que no, luego tienes un poco el chiste y luego en plan no, un poco el aprendizaje, pero de forma cachonda, ¿no? Si al menos fuera una clase interesante de historia, pues no, date por no follado. Luego esta es una de las cosas que más tuvo interés en mi Instagram, hubo muchísimos comentarios, tanto de personas racializadas como no, de decir, hostia, pues yo esto lo he hecho, hostia, pues yo no. Y se generó un debate bastante interesante, pues como os digo, a través de unas viñetas que entran de forma bastante amable. O por ejemplo, la vida banana. Banana es un término que creo que sabéis todos igual, se acuñó en Estados Unidos, o con el tema despectivo de los que habían nacido allí, que eran amarillos por fuera y blancos por dentro, ¿no? Como el tema del chiste. Pues también me apropio también de esos términos, se traen aquí, porque al final, querramos o no, chupamos mucho de lo que haya pasado en el tema racial y ha llegado aquí, ¿no? Porque al final las ideas no se quedan estancas en una sola isla, van circulando de forma global. Y claro, esta en vez de soltarle, voy a escribirte aquí un párrafo gigante, patatí, patatán, patatán, del tema del choque cultural, pues te cuento el tema, basándome también en lo que circula por las redes, bueno, pues lo que la sociedad piensa que eres, lo vi en el Corte Inglés, que es muy políticamente correcto, ¿no es? Pero bueno, pues ya sabemos que el Corte Inglés del nuevo Ministerio de Madrid tiene toda la señalética en chino, pero bueno. Luego, bueno, hago una apunte aquí que me pareció muy gracioso, muy gracioso y muy curioso, que las personas que al final me han a mí llamado la atención sobre la corrección política siempre han sido españoles. Siempre. O sea, han sido como, oye, esto no lo puedes decir, pero la población china y la población, los descendientes de chinos, tenemos estos códigos de humor bastante parecidos que nos reímos del tema. Entonces, esto puede tener muchas lecturas, o puede que la población migrante y los descendientes de migrantes no estén todavía tan familiarizados o tan sensibilizados con eso, o que igual la excesiva corrección política al final nos desvía un poco de un mensaje que tiene gancho. Aquí tampoco fomento solo el clickbait, sino que sepamos un poco dónde están los límites y tengamos un poco de sentido común, ¿no? Y bueno, por eso, es que a quién no le gusta un meme. Creo que ahora en la situación del COVID-19 lo que más ha abundado, aparte de los fake news, son los memes. Yo he tenido que desactivar el WhatsApp de que me descargue las imágenes porque tenía todo el móvil lleno de memes del COVID, de no sé qué, no sé cuánto. Entonces, a través de todo esto me he dado cuenta, bueno, resumiendo así, que tanto el humor como la ilustración es una herramienta muy, muy potente, en mi caso, que yo no soy periodista, ¿no? Es que también cuento la manera de un poco de personal, de enganchar al público y de hacerles cercana una realidad que para ellos no está en su día a día y que para ellos no la tienen en cuenta. O sea, no todo el mundo se levanta diciendo cuál es la realidad del bazar al que voy a comprar, ni cuál es la realidad de los señores de la frutería. Bueno, pues le compro y si es un diablo, jijija, qué bien, o qué cara está la fruta ahora. Entonces, me ha sido una herramienta muy efectiva. Yo no sé si conocéis este meme, el de, por ejemplo, siempre diva, nunca indiva, o siempre no sé cuánto, bueno, este es de la generación de Instagram, y pues yo cogí esto, lo puse en un cartel, porque este es otro meme también de internet, de un chico que se pone con carteles así y pone cosas. Y me puse enfrente del Ministerio de Asuntos Exteriores. Bueno, yo esto era una tontería, que lo hice, jaja, me reí, lo colgué en Instagram, y en 2 días estaba en Televisa, en Latinoamérica, que si el COVID, que no sé qué, y digo yo, madre mía, esto me he hecho un meme haciendo esto. Y esto fue antes del estallido de la crisis del COVID, justo aquí todavía no había llegado a España, y sí que estábamos unos amigos y yo, sobre todo quien organizó la acción, que era Antonio Luyán, el tema de no soy un virus, ¿no? Porque esto es algo porque queríamos educar de forma amable, porque yo no ataco y he decidido que esa es mi manera de comunicar, siendo amable con el interlocutor, del tema de la discriminación.
Entonces tuvo muchísimo éxito, muchas personas se hizo repercusión y he de deciros que en España, yo por ejemplo, estando en Madrid con el COVID, yo no he recibido ataques racistas derivados de ello. Pero sé que, por ejemplo, es mucho peor en Estados Unidos y es mucho peor en Estados Unidos y no sé en qué país más, donde también han llegado agresiones físicas. Aquí también ha habido, pero las personas que me lo han contado, o sea, he visto que han sido más pasivos, o sea, cruzarme de acera o de insulto que agresión física. O sea, que dentro de lo que cabe he dicho, bueno. Y sobre todo para que veáis el tema, aquí también hice otra viñeta sobre el tema del coronavirus, ya que estábamos hablando de esto y de los memes, de que, bueno, este ya fue un poco más reflexivo, porque claro, yo al final esta cosa la he vivido, es para mí mi doble ola. La primera ola la vivió mi familia en China, que mi abuelo se tuvo confinada y tal, y después nos hemos confinado aquí, y las personas, cuando publiqué esta viñeta empezaron a comentarme, bueno, también hubo mucho debate, bueno, y esto ya lo sabemos, ¿no?, sobre si esto es exageración o no, que bla, 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 bla. Pero con lo del coronavirus y el racismo, la mayoría de las personas, y sobre todo porque, supongo que lo sabéis, Trump dijo el virus chino, el Kung Flu, no sé cuánto, pero esto no es racista porque el virus vino de China, porque el virus no sé qué, y todo es culpa de los chinos que comen animales. ¿Qué pasó? Que hay una gran población de gente, bueno, esto ya lo cuento aquí por encima, pero no era el hecho de la charla, que el tema de virus chino y todo no lo ven racista. Entonces, claro, hay un baremo sobre lo que es o no racista que la población de aquí todavía no tiene. Bueno, la de aquí, la de ningún sitio, porque Estados Unidos pasaba lo mismo, sobre todo porque el presidente, al hablarlo y decirlo así, como que había legitimado esto, porque venía de allá. Y creo que era la OMS que decía, no vamos a llamar a ningún virus el virus chino o asociarle ninguna etnia, ni país, ni nada, porque eso deriva a la discriminación, que no se debía hacer. Entonces mi reflexión en ese tema es que, claro, tenemos un baremo de racismo que es como, yo sé que está ahí, pero no sé lo que es, no me toca y bueno, y luego si le preguntas seguramente absolutamente todo el mundo os dirá que conoce a alguien que tiene tintas muy racistas, o que la sociedad de aquí es muy racista o racista, pero nadie te va a decir, no, yo no. Entonces, claro, como conclusión de eso, y por eso me he liado un poco, al final, para esto, y quiero hacer un paralelismo que igual sobre el feminismo y el machismo. Al final mucha gente que personalmente no se considera machista, porque hemos sido educados en una estructura machista, tiene comportamientos machistas. Con el racismo pasa igual. Hemos sido todos criados y educados en una estructura racista. Es imposible, tanto yo, o sea, yo seguro la primera, y todo el mundo tengamos actitudes. Pero eso no quiere decir que seamos racistas. Ya, porque no eso es lo que nos define, sino que somos producto de un sistema. ¿Por qué os cuento esto? Porque, claro, a una persona que no se considera racista o que no considera las migraciones que van con ellas, es muy difícil, o sea, vuelvo de nuevo al tema de la penetración, el lenguaje y por qué yo sigo haciendo esto. Porque esta gente va por libre y digo, vale, si yo te digo explícitamente, oye, te voy a hablar de racismo, te voy a hablar de esto, te voy a hablar de los secos, te voy a tal, la persona diga, pues voy a poner el piloto automático y me voy a ver otra cosa porque es que esto no va conmigo, si yo no lo soy. Porque cuesta mucho trabajo el de construirse y sobre todo el aceptar, bajar a los cajones, a bajar a tu sótano, ver los cajones de la rata y empezar a eso. Y las personas que eso no está en su momento, o sea, no está en su vida, ni en su momento vital, ni en su, o sea, en su experiencia vital como es la mía, es obvio que no lo tienen en su mente. Entonces, para mí, o sea, como conclusión para mí ha sido muy efectivo entrar a hablar y concienciarles de forma amable y de forma humorística sobre estos temas de migración, de estereotipos, de rumores y de falsedades. Eso no quita que luego yo sea un poco aquí de gamberra, ¿no? Esto es, nada, ponía aquí una promo de cuando saqué la segunda novela gráfica, que era Andaluchinas por el Mundo, que bueno, pues aquí está nuestro Kim Jong-un, ¿no? En plan de, pues vamos a dominar en la que no, bueno, la novela gráfica donde no dominamos el mundo, ¿no? Y estaba aquí nuestro Kim Jong-un y los dictadores y eso. Así que yo no sé cuánto me he liado, pero yo creo que hay tiempo de preguntas y respuestas, ¿no?
Parece que de momento no te habían escrito nada en el chat. Tú propusiste esa dinámica, ¿no? De que ibas a ir un poco viendo el chat a la vez que presentabas. Y, bueno. si hay un par de preguntillas a Victoria, Paco, atiendes también por ahí, ¿no? Bueno, ya te Yo dejo. estaba poniendo ahora mismo que si Victoria quiere contestar ahora y si no, pues que puede hacerlo a través de, puede hacer la consulta o dirigirse a ella a través de la web de Estos Rumores, que es Estos Rumores, donde ahí además hay un buzón de denuncias y hay que preguntar lo que quiera. O dirige a ella y le a menos que Victoria quiera, esté aquí todavía y quiera testar. Y luego había una pregunta, ya la estaréis viendo en el chat, que es para cuándo, que dice algo así como que le gustaría saber su perspectiva sobre los avances en España en relación con la ciudadanía plena de las personas hijas de quienes son del extranjero y de quienes vivimos, dice, en España hace X años y siempre terminan diciendo que no somos de España. Bueno, Tania creo que se ha ido, pero no sé si ciudadanía plena se refiere a algo identitario o a algo al tema del NIE o algo así. Entonces, os cuento las dos versiones. El tema de lo que son los papeles, mal. O sea, me parece muy mal. Porque yo esto no lo sabía, porque yo sí que tengo DNI español, pero el tema de que aquí imprime sangre sobre suelo me parece un poco, cuanto menos, irrisorio. Porque, por ejemplo, mi hermana, que ha nacido aquí, ha vivido toda su vida aquí, tiene potestad sobre ella China. Entonces, ella aquí tiene que hacer todo el traspaso de cambiar de nacionalidad, porque aunque haya nacido aquí, haya nacido, crecido, trabaje, tribute y no haya vivido China en su vida, pues prima sangre sobre los tratados de los países. Pues no sé. Y en el tema identitario, pues supongo, al final, yo soy la primera generación que ha crecido, ha nacido aquí, bueno, ha crecido y es adulta. Entonces, soy la primera generación que ha podido reflexionar sobre el tema, formo parte de esa generación, y que es lo que estamos hablando y poniendo en la palestra sobre el tema identitario, cómo nos sentimos, el tema del racismo, o cómo lo vivimos nosotros desde dentro, al final, el eterno dilema de aquí a allí, ¿no? Entonces, yo veo avances. Es verdad que, Madrid es una ciudad más cosmopolita que donde yo nací, que era un pueblo malagueño, ¿no? Entonces, sí que es verdad que aquí, por ejemplo, el tema cada vez sorprende menos, que yo hable español, pero hay gente que se sorprende, y sí que veo una sucesiva normalización, ¿no? Entonces, creo que es un camino largo, porque claro, en una generación no vas a romper lo que viene de antiguo. Al final en España tenemos mucha historia detrás, tenemos historia detrás en la que si tenemos esto en cuenta, la migración es un fenómeno reciente. O sea, no es que llevamos aquí cientos de años, como por ejemplo en Estados Unidos. Entonces, claro, es normal que una población se esté ajustando a ello. Entonces, yo digo que estamos en camino a algo. A veces veo lo que pasa en la tele y me desmorono y me pongo triste porque este señor, que si Ortega es mí, que si su gen es español, le digo, pero luego la gente de a pie, no, es que la gente de a pie no es así. O sea, yo tengo amigos maravillosos, tengo amigos de todos lados y digo, bien, vamos en camino, no nos sorprendemos y tal, pero bueno, esto es totalmente experiencia personal. ¿Y algún consejo sobre qué faceta o aspectos de un rumor son más abordables mediante la ilustración? Pues yo al final los toco todos. O sea, creo que al final es lo que contamos los novelistas o lo que hacemos, bueno, los novelistas gráficos, los autores de cómic, es que lo importante es tener una historia que contar. Al final puedes contar, fijaos, Persépolis, que ella contaba lo que era crecer en la guerra, que es muy buena novela gráfica, también el tema de Maus. Y es que el cómic no es es muy suave, o sea, lo repito siempre, es muy suave, son dibujitos, tenemos la concepción de que es para niños y puedes contar aquí una historiaca muy sólida, muy dura y es que al final la gente no se va a dar cuenta de que se lo estás haciendo leer. ¡Qué bien! Dio destrucción, dio de revuelta. Y a ver, José Fernández, en el sector del periodismo es bastante desconocido, incluso ignorado la actividad periodística a través del cómic o novela gráfica. Por ejemplo, yo saco. Si es el caso, ¿cuáles recomienda o son tus favoritos? Me ha encantado tu dirección. ¡Ay, qué bien! Pues novela gráfica. Periodística a través del cómic.
Yo sé que, por ejemplo, Paco Roca, que es compañero de mi editorial de Astiberri, hace muy buena novela también histórica, ¿no? Hizo uno que era, que no me acuerdo del nombre, sobre la guerra civil española, de cuando hubo una brigada que fue allí, creo que fue a París a ayudar con la liberación, y muy bonita. Y conecta muy bien con las emociones del público, porque al final, es lo que decía Victoria, es muy importante y al final tienes que transmitir. Yo puedo transmitiros hablando, puedo transmitiros dibujando, dando la chapa o en la radio, pero tienes que captar la atención del lector y conectar con ellos de alguna manera. Y a ver, bueno, igual se está terminando esto, Paco, y aquí hay más preguntas. Bueno, parece que hay más preguntas de las esperadas y creo que quería hablar también. Cris, quería plantear algo, no sé si es breve, podemos hacerlo, si le parece a Juan, y podemos seguir, si os parece, que conteste también las preguntas que hay planteadas para ir terminando ya. Cris. Cris, si estás por ahí, activa el micro, que igual a veces se nos pasa. Bien, bueno, pues Cris, si no puedes hablar porque tenga el micro desactivado o por cualquier otra razón, lo puedes plantear por el chat y si no, pues te puedes dirigir a nosotros y ya trasladamos la pregunta para que se te conteste lo que quieras. Juan, ¿había alguna pregunta más? Sí, mira, aquí una Sara pregunta, ¿has pensado alguna vez llegar al público que no comparte una visión tan amplia de la vida en cuanto a la diversidad? Sí. Es que tal como lo cuento yo, llego. Es que llego. O sea, yo sin querer, como no hablo explícitamente, nunca digo, o sea, lo digo y lo cuento estratégicamente por eso, porque quiero llegar a ese público que es el que creo que le hace falta. Entonces, claro, es como, ¡ay, qué gracioso! ¡Ay, qué no sé qué! Y de repente se han encontrado una página que de repente hay ciertas cosas que hablas del tema de raza, ¿no? Porque luego en los eventos que me invitan, en las ponencias que yo doy, la mayoría no suelen tratar temas racializados. O sea, estoy en feria del libro, salones del cómic, que no sé cuánto. Entonces, en un sitio donde la gente no se espera encontrarse esto. Y luego se lleva un regalito. Es como, pero ¿y esto? Qué gracioso, pero lo que me ha contado me ha hecho pensar. Y entonces a mí eso me hace sentir muy bien porque digo, jope, he captado la atención de alguien que no esperaba que va a venir sobre esto. Porque para mí eso es uno de los grandes problemas, llegar a la gente que no tiene esa amplia visión sobre la diversidad o que no ni está concienciado o que ni piensa que va con ellos, básicamente. Bien. Sí. Bueno, ¿había alguna pregunta más para Victoria? No sé si la ha visto y la quiere contestar o se la decimos. Victoria. Sí, estaba buscándola. Yo un dato, sumarme a todo lo que ha dicho Juan, que la verdad que hay muchas cosas que me han gustado, me ha parecido muy interesante, que su forma de comunicar creo que está en una línea, a mí es la línea realmente que me gusta, que es una nueva narrativa, salir del marco establecido, ese marco en el que nos movemos muchas veces, el marco del otro, y tenemos que romper con eso. Tenemos que crear marcos nuevos, formas de comunicar nuevas. Y yo, por ejemplo, la forma de Juan, por ejemplo, pues me parece genial, ¿no? Porque realmente no hay que esperar a ese contraataque, sino nosotros comunicar y expresar, ¿no? Desde donde nosotros sentimos nuestras realidades, no esperar siempre a que nos ataquen para solo defendernos. Entonces, la verdad que esa forma de comunicar me parece muy interesante y yo creo que es la línea que debemos de empezar a trabajar, movernos en otros marcos diferentes. Victoria, había dos preguntas, creo. Una era, pregunta Hugo Fernández, dice, ¿dónde podemos encontrar información sintética de calidad sobre los tipos de sesgo cognitivo? Pues no sé si tenemos el contacto de las personas, porque eso sí que luego podría pasarle páginas web o enlaces, sitios donde nosotros... es verdad que los rumores que tenemos en la página web montados, todos tienen un saber más que te lleva a la fuente. Si es a través de ese rumor, podéis ver la fuente, y si es otra información, pues de la que hemos estado comentando hoy, os puedo, si luego pasáis el correo, os podemos pasar links que sean interesantes y donde vosotros también podáis investigar un poquito. Estupendo. Y por último, pregunta Manuel,
¿con qué situación ha tenido que lidiar estos rumores con respecto a los temas que has comentado de sesgo cognitivo durante la pandemia? Pues realmente el cómo vemos a los otros relacionado con el COVID virus me queda un poco en blanco, espera. ¿Con qué situación han tenido que lidiar estos rumores con respecto a los temas que has comentado de sesgo cognitivo durante la pandemia? Sí, pues yo creo que en ese sentido hemos filtrado mucho la información desde, como hablaba del sesgo de confirmación, pues desde lo que nosotros, la verdad que ha habido tal cantidad de información que ha sido una sobreinformación a la que hemos estado expuestos. O sea que la capacidad crítica y de análisis hoy en día no la tenemos que trabajar más que nunca porque nos hacen falta esas herramientas. Además de esa sobreinformación, pues hemos filtrado mucho según las creencias. Es que lo que decía antes, que no es muy difícil escuchar o leer cualquier cosa que no vaya en concordancia en nuestra ideología. Entonces, bueno, la pandemia pues, nos hemos movido un poco también por eso, por la información que no era afín a lo que nosotros creíamos, nuestra ideología, y dejamos un rango, una parte muy amplia de otra información, de otra perspectiva, sin analizar. Bien. Hay más preguntas. Me parecen interesantes y creo que si las ponentes están dispuestas a contestar, pues creo que te merecería la pena plantearlas, ¿no? Mira, una de ellas dice, Diego pregunta para ambas, ¿os entristece la situación social que se está viviendo en España en la que la confrontación política está llevando a la social? ¿Quién quiere contestar tú primero, Victoria, o contesto yo? Si nos entristece la situación política, ¿no? Sí, bueno, y en qué medida esto, me parece entender que plantea, está derivando en confrontación social, si es que esa es vuestra apreciación. Bueno, yo, por ejemplo, una de las cosas que creo que ha hecho daño la pandemia y es que hemos vuelto a la caridad en muchas situaciones, ¿no? En las que muchas familias se han visto con la necesidad de recursos y se vuelve a la ayuda, al sistema de caridad que ya habíamos perdido. Entonces, tenemos que seguir apostando por el sistema de bienestar, que para algo hemos luchado por ello. Es verdad que yo soy una persona en sí positiva, pero, y que bueno, como decía Chen, pues creo que va habiendo cambios, pero también luego veo que es que realmente, si en la tierra sobre la que estamos sembrando, esa tierra es el miedo, por ejemplo, ¿por qué la pandemia ha hecho tanto, o ha tenido tanto éxito, entre comillas? Porque realmente hay muchas circunstancias, mucha información, la forma en la que vivimos potencia mucho el miedo. Entonces, ese miedo, el COVID realmente ha sido la bomba que ha explotado, ¿no? Y en ese sentido, analizar un poco sobre en dónde estamos construyendo. Porque es verdad que podemos seguir avanzando, pero que la base, que la tierra sobre la que plantemos, tiene que ser, no debe de ser el miedo, porque si no al final, pues también este miedo hace que se genere, por ejemplo, en las personas migrantes, ¿no? ¿Por qué hay este miedo a lo desconocido, a lo diferente? Pues porque el miedo en sí es una de las formas de control que utiliza la sociedad hoy en día para manejarnos, ¿no? No me quiero meter en mucho, pero es así. Y entonces, pues las personas migrantes también muchas veces... ese es el problema, que ese miedo, si lo llevamos a ese tema, pues tenemos miedo a lo desconocido, porque entonces deberíamos de plantearnos apostar por la diversidad, por una sociedad donde todo tenga cabida, donde todas las diferencias quepan, y entonces quizás ya no tengamos tanto miedo a esos desconocidos, ya sea COVID o ya sea persona migrante.
Muy bien. Hay una pregunta más para Juan, a la que, bueno, hay muchas felicitaciones en el chat para ambas, para Victoria y para Juan. Hay una pregunta directa para Juan que dice, yo quería preguntarte cómo hacer entender a alguien, a pesar de no considerarse racista, que del discurso antirracista todos podemos aprender. Mucha gente cree que no ir pegando a la población racializada, ya que por eso ya no tiene actitudes racistas. A mí, por ejemplo, me cuesta muchísimo con mi familia, ya que piensan que por ser argentinos es imposible que seamos racistas. Sí, Termina además diciendo, me ha encantado la intervención. Ay, qué bien. Pues voy a poner un símil. Alguien muy sabio una vez me dijo que la verdad es como una piedra, que si tú se la tiras a alguien le vas a hacer una herida y en vez de mirar la piedra se va a mirar el daño que le ha hecho y va a decir, uy, que me duele, no sé qué cabrón, qué hijo de puta. Entonces, con esto un poco pasa igual. Si tú le dices a alguien, oye, tú eres racista, sin él, primero, no te lo ha preguntado, seguramente, oye, yo soy racista, pues igual en ese momento, si le dices que sí, te escucha. Pero tu familia, sobre todo, la familia argentina o cualquiera, o sea, si yo le digo, mamá, eres racista, me va a decir, ¿qué dices, niña? Igual me paga un sopapo y pasa de mí. Entonces, claro, en esos ambientes en que estamos tirando piedra, lo que esta persona me dijo, sin embargo, si tú esa piedra la das en la mano, la persona que la reciba la va a sopesar, la va a coger, pesar, ver su peso, ver el color y ya decidirá qué hacer con ello. Entonces, somos adultos, bueno, supongo que en la familia será adulta o son gente con la que poder conversar. Igual ya no es explícitamente tú haces esto, sino has visto que en la sociedad pasa o has visto que no sé qué. Entonces, y además no es algo que se solucione en una conversación, sino yo lo he visto en mis padres que, por ejemplo, ya eran bastante cerrados con respecto a la sociedad española, ¿no? Y era como mejor estamos entre los chinos, no sé qué, por el tema de la red de apoyo, ¿no? Entonces, claro, ellos con los años, con nuestras conversaciones y con sobre todo el devenir de las cosas, han ido cambiando progresivamente de opinión, ¿no? Y de ver qué otra forma de vida es posible, ver que sus hijas no tienen que tener un restaurante chino, etc, etc. Entonces, claro, tú a la gente es pico, poquito a poquito, pues vas picando, pues sacas temas de conversación, oye, ¿qué te parece lo de la tele? Porque mira, hay otro punto de vista, porque no sé qué, porque no sé cuánto. O sea, es un trabajo que es largo, porque al final es una estructura que está tan dentro de nosotros mismos, que hemos aceptado tantas cosas como normales, que no es fácil que de un día te digan, te pegan 2 tortas y digas, es un poco difícil. Entonces es una maratón en la que tienes que ir un poco bordeando el asunto y poniendo el foco no en nosotros que somos así, sino en otra cosa, ¿no? Para que las personas a la que tú le des esta gran verdad reflexionen sobre ella. Esto cuento desde mi experiencia propia. Muy bien. Bueno, pues si os parece vamos a ir terminando ya. Quería terminar con un comentario que hace por aquí Anabel, en el chat, dice, titula ¿Dónde ponemos el foco? Y dice, muchas veces ponemos el foco, lo ponemos en el odio, pero no en la red de apoyo y solidaridad que se generan en tiempos de crisis. Me parece una interesante reflexión. Bueno, ha habido gente, sabéis que estábamos 300, pero finalmente solamente hemos tenido problemas y solamente habéis podido acceder 100. A los demás ya les estamos comunicando que podrán acceder a la grabación de esta sesión y que mañana esperamos tenerlo todo solucionado y que podamos estar los 300. Será un poco más complicado todo el asunto del chat y será un poco también más dinámico, a ver cómo lo sobrellevamos. Y nada, os esperamos mañana de nuevo aquí y muchísimas gracias por haber participado y nos vemos mañana. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.